Ahora, en el alargue de fin de semana, La Charla. Y en la trasnoche de Radio La Red vamos a charlar con Roberto Carnaghi, un hombre que se formó en el teatro, trabajó con Alfredo Alcón, hizo teatro de revista con Alberto Olmedo, marcó una época al lado de Tato Bores, crack del cine, el teatro y la TV. Se destaca por sus papeles dramáticos y también por su talento para la comedia. Sus interpretaciones son creíbles. De los buenos que encarna te enamorás. A los malos que interpreta los detestás. Eso lo consigue un capo de la escena nacional de absoluta vigencia como Roberto Carnaghi. Y además, porque si no lo dijese la presentación no sería completa, y hay que remarcarlo esto en una radio tan futbolera, hincha de Independiente. Bienvenido, Roberto querido, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Hice bien. Me río por el Independiente. Hice bien en remarcarlo, ¿no? Que sos simpatizante del rojo. Sí, desde muy chico. Claro. Vos sos de Avellaneda. Chiquito. Claro. Simpatizo con el rojo, sí. Roberto, Sí. ¿qué hace un actor en esta vida de cuarentena que nos toca atravesar cuando no actúa? Y bueno, lo que le pasa a cualquiera de los actores, nosotros uno está en la espera de que esto se termine y que uno pueda volver a trabajar. Creo que no solamente a mí, sino a todos los actores, estamos justamente con este problema que en el teatro, indudablemente, hasta el año que viene seguramente no se abran los teatros, no funcionen de la misma manera que funcionaban antes. No sé lo que pasa con televisión, sé que algunas cosas se están haciendo, muy poca gente, no entiendo bien cuál es el manejo, pero sí, esto, bueno, con los actores y después con toda la gente que tiene trabajo, que no puede trabajar, o sea, que realmente es un problema muy, muy grande, pero muy grande, a nivel económico. O sea, hay gente que la única entrada que te viene es la entrada de teatro. Claro. Y bueno, no, nadie es millonario, son pocos los millonarios. Es muy difícil. Pero bueno, soportándola, el hecho fundamental de esto es que uno trata lo posible de no enfermarse. Claro, que es cuestión por la edad que yo tengo y demás, pasa por ahí, ¿no es cierto? Estar bien, me siento bien, perfecto, pero bueno, es duro. Roberto, ¿y a vos la cuarentena te agarró laburando en teatro? Aquí cantó Gardel en Villa Urquiza en el 25 de mayo, un musical encantador, por eso marcaba lo de la absoluta vigencia cuando comenzaba esta charla. Sí, eso nosotros íbamos a hacer abril y mayo, claro. Funciones viernes y sábado con con la orquesta de tango de Buenos Aires, igual como lo habíamos hecho el año pasado, con una opción de seguir el mes de junio. Y bueno, y aparte en el mes de julio tenía no contrato, sino que lo habíamos hablado para hacer el Teatro San Martín cumple 60 años, 25 de mayo, pero se iban a festejar en el mes de julio, e iban a tirar la casa por la ventana, y la idea es que yo hiciese una especie de cabaret en la Sala Cunil, durante todo el mes, y después ya tenía firmado un contrato para trabajar desde noviembre, un contrato por 3 meses, resulta con un sueldo mínimo y un porcentaje, pero era trabajo. O sea, este año no hice absolutamente nada, ni voy a hacer nada. Esto es indudable, ¿no? Bueno, por lo hasta menos... que veremos qué pasa. Por lo menos, Roberto, con Roberto Carnaghi estamos charlando, te vamos a poder disfrutar porque en los próximos días se va a reponer en terapia en la TV pública. Por lo tanto, bueno, vos apareces en la segunda temporada, pero al menos te vamos a poder disfrutar a través de la tele con lo que ya hiciste. Eso fue una gran alegría, claro. que se pase el programa. Yo estoy en la segunda temporada y gané un Martín Fierro con ese programa, con ese personaje, ¿no? Claro. Y también me dijeron que iban a reponer Graduados, el Canal 11, me llamaron para avisar que iban a reponer el mes de mayo, todavía no lo repusieron, que eso sí me significa una entrada, por supuesto. Y mi entrada también pasa por los programas de Antonio Gasalla, lo que yo cobro por Sagay, claro. Que en definitiva
es lo que el Sagay adelantó, el pago que tenía que haber sido para junio o julio, lo adelantó ahora en mayo, para sabiendo que estábamos todos en la lona, ¿no? Bueno, sí, uno espera eso, pero aparte, un programa hermoso, me significa el hecho de que lo pasen de nuevo y que seguramente lo va a ver mucha más gente de lo que lo vio al comienzo. Fue un programa de mucho éxito. El programa después también se pasó en España, ese programa. Ah, mirá, sí, con Diego Peretti, un gran elenco, y estás maravilloso, como siempre. Después vamos a hablar de la composición de los personajes, cómo se pasa de ese paciente al mayordomo de la niñera y a Lisandro Donoso, por ejemplo, aquel maquiavélico personaje de Montecristo. De Montecristo, sí. Claro, representación que también te valió un Martín Fierro como mejor actor de reparto. Enseguida, pero ahora sos un tipo de una vasta formación, un tipo muy preparado, y eso se refleja en todo lo que haces. Ahora vamos a ir imaginariamente al momento de las primeras elecciones en la vida, que cuando uno decide no se da cuenta que esas elecciones lo van llevando por un determinado lugar. Escuchá lo que viene, Roberto, escuchá. ¿Cuál fue el primer libro que leíste? ¿La primera película que viste? ¿Y el primer disco que escuchaste? Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con... En la charla de la largue de fin de semana, nos gusta mirar hacia atrás. Con 5 medias hicimos la pelota y aquella siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Estamos charlando con Roberto Carnaghi. Bueno, lo dijimos al comienzo de la charla, naciste en Avellaneda, después se mudaron a Villa Adelina. ¿Vos te acordás cómo eran tus días de pibe en familia, tus inquietudes? Y eso nos va a ir llevando, por ejemplo, al primer libro que leíste o al primero que vos recuerdes que te haya marcado. Al primer libro que leí... Ay. O el primero que te marcó. El primero que te marcó, que vos dijeras, la flauta, qué bien yo que está. Recuerdo, a ver. Sí, recuerdo, si yo era muy lector, ya leía, compraba yo los libros, de Editorial Thor, eran los primeros libros que compré, y tiene que haber sido, no sé, seguramente empecé quizá con Julio Verne, o Emilio Salgari, o Alejandro Dumas, ¿no? Sí, porque todo eso lo leí. Creo que yo me acuerdo que se lo contaba, porque una de las cosas que hacía cuando era chico era leer los libros y después nos reuníamos los muchachos y yo les contaba lo que había leído, ¿no? Les contaba las anécdotas. Bueno. Y me parece que por ahí lo que quizás leí por primera vez fue Alejandro Dumas, no estoy seguro. Bueno. Tengo libros... esos libros no están más en mi casa, pero sí tengo libros después de los que compré de Pasacalpe, que me costaban $1.15. Eso los tengo. Los otros libros desaparecieron de mi casa con mucho dolor, porque bueno, fui un lector desde muy chico. Me interesó la lectura. Y una de las cosas que hacíamos era esa, con los chicos y los muchachos del barrio, no digo cuando en las vacaciones, ¿no? Cuando estábamos en mi casa en Villa Adelina, teníamos unas parras de uvas, y nos quedábamos ahí abajo, jugábamos, y comíamos ensalada, una de las cosas que hacíamos, y éramos pibes, te estoy hablando de los 7, 8 años, ¿no? Y yo les contaba esto, lo que estaba leyendo, ¿no? Los libros, las cosas más picantes, no sé, esa es mi primera historia con los libros. Y tengo todavía libros fundamentalmente los de Pasacalpe, todos los de Editorial Thor no, eran muy baratos, los libros más baratos eran. ¿Y cuánto te sirvió en tu... ¿Cómo? Perdona, no te escuché, ¿qué? ¿Cuánto te sirvió esa formación, el haber leído tanto para tu profesión de actor?
Y bueno, los libros te dan una imaginación, un conocimiento, determinadas cosas que te sirven después para tu trabajo, para la investigación de un personaje, ¿no? Y hace a tu cultura artística, además a uno como actor, a tu personalidad, qué es lo que más te llega y demás. Y estas novelas que reflejaban una historia, cómo era el comportamiento de la persona y demás, eso también yo como cuando iba al cine, digamos, veía una película y cuando salía con la cara del actor, ¿viste? Qué bueno. Acá en el libro también, ¿viste? Leía a Alejandro Dumas, leía, ¿y quién era D'Artagnan? Y uno era D'Artagnan. Entonces, cuando uno te sirve, como te sirve todo eso, todo ese bagaje de libros que uno ha leído, de cosas que ha visto, de películas, sirve después para el trabajo de uno como actor. Cada uno de los personajes, ¿no es cierto?, que vos mencionaste recién en alguna cosa, ya sea la niñera o el Montecristo y demás, también yo soy algo de esa niñera y soy algo de ese Montecristo, pero de ese personaje de Montecristo, pero no pasa por ahí, sino que pasa porque digo, ¿qué pasa con este tipo? ¿No es cierto? ¿Cómo puede ser tan hijo de puta? ¿Cómo puede ser así? Y entonces uno de pronto dice, fulano de tal cosa, tal otra, tomás determinadas cosas. Bueno, así trabajo yo. Trabajo de alguna manera, si yo fuera ese personaje, ¿qué pasa con ese personaje tomando el subte? ¿Cómo trata a su mujer? Bueno, una cantidad de cosas que vas a en lo que tiene la televisión, en este caso, también el teatro, cuando vos ensayás 2 o 3 meses, también, es que uno va aprendiendo, viendo, descubriendo cuál es el personaje, ¿no es cierto? Y sirve eso, me sirve también la vida, ¿no? Claro. Lo que uno ha vivido. Ahora te voy a preguntar por esa primera película o la primera que te marcó y por la primera música que llegó a tus oídos. Estamos charlando con Roberto Carnaghi, pero hiciste mención, de nuevo, a Lisandro Donoso, el personaje maquiavélico, aquella mano de obra desocupada de la dictadura, de Montecristo, que te valió el Martín Fierro. ¿Cómo se compone un personaje tan turro y tan oscuro como ese que le decía estas cosas? Escuchá, por ejemplo, a Elena Luján de Donoso, protagonizada por Virginia Lago. Escuchemos esto de Montecristo, que es extraordinario. ¿Qué es eso de que querés saber la verdad? Ya sabés lo que tenés que saber. Lisandro, estamos hablando bien, serenamente, ¿sí? Yo te conté todo el día que te traje a Laura. ¿Te lo conté o no te lo conté? Sí, pero yo quiero saber más. Quiero saber más detalles. Quiero saber quién era su mamá, por qué esa chica te la dio. No sé, estaría desesperada seguramente. ¿Por qué la abandonó? No le preguntaste, no le preguntaste por qué. Estaría desesperada seguramente. No sé. Seguramente estará arrepentida. No te preocupes, Lisandro. Todo lo que me digas aquí va a quedar entre nosotros. ¿Qué bicho te picó, Elena? ¿Por qué me preguntas estas cosas? Porque la edad de Laura encaja justo con lo que vos sabés. La pueden estar buscando. No, cuidado. Nadie. Por favor. No me hagas estas preguntas que me jodés. No me vuelvas a recordar cosas de antes. No me pones mal. No te lastimo, pero vos me pones como loco. Y voy a seguir, no me preguntes más. Porque puedo revolear todo en 2 segundos. Mira, por favor, te voy a reventar, carajo. Por favor, no me pegues. No te voy a pegar. Pero vos me pones como loco. Y después andás llorando por los rincones. Y a mí me pones como loco. Y vos tenés la culpa. ¿Qué me haces? ¡Desagradecida de mierda! ¡Sí! ¡Sos una desagradecida! Eso es lo que sos. Te traje esa pendeja de mierda y mirá. Tremendo. ¿Cómo se compone un personaje como este, Roberto?
Y la verdad que no sé. La verdad que no sé. No, es muy difícil meterse en la cabeza de lo que era ese tipo, pero yo siempre pensé en no criticarlo al personaje. Mira. Eso fue una de las cosas. No hablé con abuelas cuando hablamos de este personaje y demás, pero yo digo, los tipos estos se llevaban a los chicos pensando justamente que esa madre, ¿no es cierto?, no lo iba a criar bien, ¿no es cierto?, y la familia no lo iba a criar bien, no le iba a dar los pensamientos que él tiene de cómo tienen que ser las cosas, y entonces actúa de esa manera, ¿no es cierto?, llevándole, después el pibe o la chica o lo quien sea, puede ser un buen pibe, puede ser una buena chica y demás, pero él no pretende dañarla, ¿no es cierto? Él pretende llevarle a esa mujer, a la esposa, que quiere tener y no puede tener, y no sé qué, y no sé cuánto, y llevarle, ¿no es cierto? Y es algo y no la odia. Después, cuando la persona es distinta, pasa eso. Mira, en la abuela me dijeron que muchos de los chicos, muchos, no sé cuántos, hablamos con ella, eran personas que tuvieron buenos padres, y saben que son hijos de desaparecidos, pero no lo quieren decir porque los padres todavía están vivos, claro, y entonces lo van a meter en cana. ¿Por qué? Porque tuvieron una buena relación con ese padre y esa madre. Entonces, es muy difícil esto, ¿no? O sea, por supuesto, a mí me parece, hay cosas que veo en televisión o escucho de alguien, y me da una cosa de odio contra esas personas. ¿Cómo puede ser? Pero trabajé por ese lado, no criticándolo al personaje, claro, sino, ¿viste?, cuáles son sus ideas, cuál es su pensamiento. Tiene una escena hermosa que la repetimos, me acuerdo, que le pedí que la hiciéramos de nuevo, porque no había salido, donde yo le cuento cómo la había encontrado a Laura, claro, cómo la había encontrado, una mentira, pero le cuenta con amor, ¿no es cierto?, con amor, la quiso con amor, la quiere, es muy difícil, muy difícil. No sé, bueno. Pero está muy bien explicado. También uno pone cosas de uno, claro, cosas de uno personales, que no es exactamente eso. Yo jamás y jamás podría torturar a nadie. No, te entiendo. Me parece terrible, pero me olvido de eso, de lo que yo puedo y lo que haría. Claro, claro. El otro, ¿no? Me das pie para una pregunta. Me das pie para una pregunta con lo que acabas de decir. ¿Qué tenía Lisandro Donoso de Roberto Carnaghi? No sé, la verdad que no sé. Yo cuando tomo un personaje, recuerdo a una persona, nada más. Recuerdo a un tipo, ¿no es cierto?, mirando una calecita. Mi padre era amigo del padre de este hombre. Yo no lo traté mucho, y me basé mucho también en él. Lo conocí más o menos, y entonces algo me pasó con esa persona. Después descubrí quién era, ¿no? Pero lo descubrí mucho más tarde. Y miraba la calecita, estaba su hijo. Me lo acuerdo de eso, que él estaba mirando del alambre y le digo, hola, ¿qué tal? Pasé yo y me dice, no, está acá mi hijo, bla, bla, y después me enteré que no, que era un hijo de puta, mucho más. Y era una persona normal. Claro, un buen vecino. En la oscuridad, en la otra parte oscura, uno puede hacer otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, sí. Y él tenía esa oscuridad y de pronto no lo mostraba, ¿no? No. Indudablemente hay cosas que yo tengo que me sirven para ese personaje. Nada más, no llego, y me parece bárbaro poder llegar al límite, ¿no? Al límite. Y además también en esto que hemos hecho con ese personaje tiene mucho que ver el director, de cómo trabajamos. Yo jamás le levanté la mano, jamás hizo
toda la parte de episodios de mucha violencia siempre empezaban y terminaban en otra habitación, donde se escuchaban los gritos, vidrios rotos y demás, pero donde no había la violencia física, claro, sino que interviene la imaginación de la gente. Esto es lo que te pasa a vos. Mira. Yo te di la posibilidad de que vos imagines. Qué bárbaro, tal cual. Sí, imaginás, porque vos, si yo te muestro una pelea que lo golpeo y no sé qué, no sé cuánto, pero todo lo demás lo imaginás vos. Exacto. Y ahí estás vos también. Vos también estás metido ahí. Qué bueno. En la medida que te gusta el programa, que te involucre, te revela, te pone mal. Qué bueno. Bueno, una vez, mira, te digo, pues qué cosa, ahora que me empecé a acordar, ¿no? A ver. De televisión en un programa, creo que fue en el Canal 13, hace mucho tiempo ya de esto. Una pareja donde él era golpeador. Y entonces fue con su mujer, estaban hablando sobre el tema, y ella decía, sí, él viene del trabajo, y no sé, viene mal, y de pronto me pega, tal cosa, me pide tal cosa y me pega, no sé, pero yo sé que me quiere, sí, y él le dijo, sí, no sé qué me pasa, me trata mal en el trabajo, entonces me desahogo con ella, pero yo la quiero, que fue un agregado mío que al personaje que yo le decía, yo te quiero, negrita, yo te quiero. Qué bárbaro. Pero es parte de muchas cosas, ¿no? Era tremendo, Roberto, lo que generabas con ese personaje, porque sé que en ese momento de Montecristo también estabas encarnando al conde de Gloucester en Rey Lear, el conde de Gloucester, pobre, al que le arrancaron los ojos, y que después de una de esas funciones, una mujer que te vio en el teatro estaba muy enojada con vos, pero no por el conde de Gloucester, sino por Lisandro Donoso. Fue más o menos así la historia, ¿no? Sí. Terminamos de hacer la función de Rey Lear en el Teatro San Martín, que la había dirigido la Belli, y yo tenía gente amiga que habían ido a ver la obra, y era un grupito, éramos 6 o 7, que estábamos juntos, 4 o 5 personas, y de pronto viene una mujer que se me acerca, viene rápido, 20, 30 metros se caminó, vino, me agarra y me agarró del brazo, me dijo, yo lo odio, quería que le sacaran los ojos. Le digo, pero señor, ¿por qué ese personaje que usted hace lo odio? Y digo, no pudo desligar, señora, qué mala suerte. Le digo, no, acabo de bueno. A que le sacan los ojos es a mí. Y ella seguía insistiendo con lo mismo, hasta que le dijeron, bueno, señora, está bien, bueno, ¿qué va a hacer? Se la perdió. Claro. Pero bueno, eso pasó en televisión. Yo lo que hice con ese personaje, que agregué algo que no existe, que no ocurre en la televisión. La televisión siempre es muy lineal, es muy realista, ¿no es cierto? Yo usé el grotesco. El grotesco. Yo ahí puse a Discépolo, a Armando Discépolo, el grotesco que es nuestro. Nosotros tenemos un grotesco y no está en la televisión. Ese personaje era grotesco, hacía reír también, claro, era gracioso, claro, en algunos momentos. Te digo, por ejemplo, una de las cosas cuando me quedo medio paralítico de un lado, ¿no? Que me llevan y me mandan a mi casa en silla de ruedas. Estoy justamente haciendo esa obra de teatro, haciendo el Rey Lear, y uno de los chicos comentando, yo digo, no sé, que me quedo, no sé cómo manejar la mano, ¿no? Y dice, yo también tuve un problema una vez facial y me quedé duro, no podía mover la cara, tenía una parte y me dieron unos ejercicios. Ah, sí. Y digo, ¿qué ejercicios te dieron? Y bueno, era tirarme besitos en el espejo, tratar de hacer besitos, y tomaba el vino en pajita, el vino, el líquido, y se tomaba el líquido. Yo llegué al canal y lo agarré al asistente y le dije, conseguime un espejo y conseguime una botella de vino con una pajita. Y entonces, eso es el grotesco. Ese personaje era gracioso, tirándose besitos, tratando de recuperar el movimiento de su cara y el movimiento de la boca tomando la pajita del vino, en vez de tomar té o café o lo que sea. Bueno, eso es el grotesco. Claro. Y había el grotesco también, querida, yo te quiero, pero vos te portás mal, te estás portando mal. Claro, bueno, me hiciste acordar de un trabajo que para mí fue muy importante, porque yo venía a hacer la niñera, y cuando me dieron este personaje, hubo una persona que me dijo, bueno,
nunca me había visto en televisión haciendo dramáticos, las he hecho en el Canal 7, pero no en los otros canales. En los otros canales siempre hice teatro, bueno, trabajé siempre en comedia, y te quiero ver, me dice, te quiero ver. Y bueno, yo tuve la posibilidad en mi carrera de hacer eso, las dos cosas, poder hacer la comedia y poder hacer el drama. Qué bueno. Y este personaje me dio la posibilidad de este personaje. Sí. Qué bueno. No fue la única vez. En el teatro también me pasó lo mismo cuando hacíamos una obra de teatro donde a la salida hubo gente que me pegaba. ¿En cuál obra? Los dos sindicalistas que fueron ahorcados, fueron llevados a la silla eléctrica. Sacco y Vanzetti. Sacco y Vanzetti. Yo hacía el fiscal de la obra, ¿no? Ajá. Y también estaba con Tato en ese momento, con Tato Bores. Mira. Y ese fiscal era maravilloso, ¿no es cierto?, lo inteligente que era, ¿no?, las cosas que decía. Y el discurso que hay, el alegato que él hace, la gente me puteaba en el teatro. Mirá. Hijo de puta, hubo una vez un tipo que dijo, paren un cachito, estamos viendo una obra de teatro. ¡Qué locura! Bueno, pero eso habla muy bien de vos. Eso habla muy bien de vos. Mucha gente también me pegaban, me venían y me pegaron, pero fundamentalmente me puteaban. Hubo que parar, y eso me dio una energía, me descolocó la primera noche, la noche del estreno. Yo no esperaba eso, que la gente la noche del estreno, con actores, con todo, estaba Tato Bores también. No putearon tanto, pero me putearon, hijo de puta, gritó alguno, claro. No sé qué. Pero después con el público era terrible, hubo gente que paró y dijo, paren, no lo dejan hablar. Y lo que hice yo fue que cuando alguien me puteaba, me dirigía a ese tipo. Mirá vos. Pero era un desafío, claro, ¿no es cierto? Claro, pero bueno. eso habla muy bien de vos. Lo que decía yo en el comienzo de la charla, personajes creíbles, interpretaciones creíbles. Fíjate hasta qué punto. Yo no sabía que te esperaban afuera para pegarte en el teatro. Me esperaron, sí, varias veces. Qué locura. Bueno, esta es una charla de amigos, vamos y venimos en el tiempo con Roberto Carnaghi. Nos había quedado pendiente saber cuál fue la primera película que viste, o aquella que te marcó, que te abrió la cabeza y que por ahí de alguna u otra forma te fue llevando por un determinado camino en tu vida. Roberto, ¿te acordás cuál fue? Mira, yo me acuerdo de mi primera película, que las primeras películas en Chile pasaban 2 o 3 películas. De esa me acuerdo porque yo vivía en Villadalín, había un solo cine, que era un cine de barrio, techo de chapa. Nosotros le decíamos el cachito al cine ese, porque se ponían tarros por las goteras que tenía el techo, y se fumaba y demás. Y la primera vez que fui al cine vi El día que me quieras, de Carlos Gardel, otra película que no me puedo acordar qué era, sí, y era, pasaron alguien me acuerdo, sí, una película de los 5 grandes de buen humor, El día que me quieras, de los 5 grandes, de Carlos Gardel, y pasaban La Pasión de Cristo, porque era la época de Pascua. Se pasaba una vieja película y demás. Esa fue mi descubrimiento con el cine. No, mis viejos no iban al cine, y en el barrio muy pocas veces la gente iba al cine. No se vivía en casa, vivía en un barrio muy muy humilde. Después yo repartía entradas, repartía boletas, volantes, y después podía entrar gratis y empecé a ir al cine. Yo creo que ese fue posterior, digamos, el cine que me interesó. Digamos, primero las películas, amaba las películas de Cabo y todas las que sean, las argentinas. Iba al cine, te digo, más o menos a partir del momento que empecé a trabajar a los 16 años, yo iba 4 o 5 veces por semana, iba al cine. Y bueno, me empezó a marcar, los libros me marcaron para ver cierto cine que me gustó, que me interesó. Llegaste al cine a partir de los libros. Una cosa que en este país, vos seguramente lo sabés, el primer país que reconoce a Bergman fue la Argentina. Claro, sí señor. Yo vi las primeras películas de Bergman,
y las iba a ver, teníamos la barra, en la barra íbamos al cine, veíamos la película del Cabo y demás, y yo era amigo de un muchacho que era hijo de japoneses, Eduardo Adanilla, y con él no le gustaba billar y las cartas, era maravilloso como jugaba. Pero, yo era muy amigo de él para ir a ver este tipo de películas, no iba con la barra, iba a ver, bueno, todo el cine, el cierto cine, pues, ya más interesante, ¿no? Las otras películas también, no sé, viste, uno se va formando, yo qué sé, no sé. Y claro. Porque yo nunca pensé que podía ser actor ni nada por el estilo. Ahora vamos a hablar de eso. El cine, pero a todo el mundo le pasa lo mismo. Claro. ¿Y la primera música que escuchaste? ¿Te acordás cuál fue? El tango. El tango. La hermana menor de mi mamá vivía en casa, y escuchaba tangos, y bueno, ella me enseñó a bailar un poco, después tomé clases, pero eso fue el tango. Yo amaba a Pugliese, a Troilo, bueno, iba al baile, iba todos los sábados al baile, pero sí, la primera música indudablemente fue eso. Mi viejo también puede ser, pero no, mi viejo era italiano, y cuando le escribía a los padres, a los hermanos, a los padres, a la madre fundamentalmente, se encerraba en el dormitorio, en el comedor, y escuchaba ópera. Mirá. Entonces, bueno, me llegaba la música de mi papá. Claro. Para escribir escuchaba ópera. Prendía la radio, ¿no es cierto? Y sí, compré mis discos, apenas empecé a trabajar. Yo trabajé desde muy chico, por eso compraba libros. Ya cuando venían las vacaciones después de la escuela, yo trabajé, repartía hielo, trabajé en una casa de fotografía, aprendí a revelar. Bueno, la vez pasada alguien se enteró, le dijo sí, porque Carnaghi es de Villa Adelina y trabajó en tal lado. Trabajó con mi papá, le dijo un tipo. Bueno, me dio el teléfono y lo llamé. Bueno, al ganarme el mango. Entonces, mirá vos. ¿Y cómo llega? llega? Los libros, para mí los libros fueron los que me llevaron a la imaginación, los que me imaginé, el libro. Mirá qué bueno. Aparte del cine también, no, pero otro cine. Y uno ve, hoy veo algunas de esas películas que vi y las vuelvo a ver. Esa película de Cabo, las veo y me interesan. Y digo, qué post, que uno quería que ganara tal cosa y ganara tal otra. Y bueno, buenas películas, algunas, todas ellas. Había un cine muy interesante que después, bueno, se perdió, ¿no? ¿Y cómo llega ese pibe, un Roberto Carnaghi pibe, con inquietudes por el cine y por la literatura, a ser el wing derecho de la Quinta de Chacarita? No, nosotros teníamos no, me río porque no fue tan así. Nosotros teníamos un equipo para hacer el barrio que significa juntar los muchachos del barrio, el fútbol, ¿no es cierto? El fútbol, el cine, el baile, y teníamos un equipo en Villa Adelina, que se llamaba Guayaquil, que era una de las calles de Villa Adelina, que pasaba cerca de donde vivíamos en general nosotros. Y hicimos el equipo y bueno, teníamos una vez teníamos un equipo y se hacían campeonatos, y dentro de esos campeonatos venía gente que venía de Martínez o de San Chiro, de Boulogne y demás, se hacía un campeonato de relámpago a fines de semana, y de pronto venía Sandoval, uno que había jugado en Boca en primera, hay alguien también de Racing, era también de la primera, que ya estaban retirados, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, o sea que teníamos un equipo y le ganábamos de pronto a esa gente que bueno, tenían buenos equipos. Y nos llevaron a probarnos a Chacarita. Y nosotros, creo que fue la Quinta de Chacarita, había salido campeona. Entonces, nos hicieron jugar contra la Quinta y nosotros le ganamos. Y el entrenador no lo podía creer, y de ahí contrató a varios de nosotros, entre ellos estaba yo. Pero no de wing derecho, yo en ese momento era arquero. Empecé como wing derecho, que eso es otra historia. Mi viejo tenía una casa, estaba haciendo su casa, primero compraba una casita que era muy chica, de madera, con chapas afuera, además, y después empezó a edificar. Y después de mi casa venía el potrero.
donde se jugaba la pelota. Jugábamos nosotros, pero también jugaban los mayores. Entonces yo le alcanzaba a mi viejo los sábados, los domingos, ¿no? Le alcanzaba la arena, los ladrillos, todo para que mi viejo hiciera, y le venían a pedirle a mi viejo que me dejara jugar al arco, porque nadie quería ir al arco, nadie quería ir al arco. Entonces los tipos grandes eran de 20 y pico de años, don Carlos, lo deja al pibe, bueno, pero cuando lo chiflo, que venga a alcanzarme el balde para el arco. Entonces yo jugaba del lado donde estaba mi viejo edificando, unos metros más allá, y ahí me metieron al arco. Entonces probé en el arco también, pero no era buen arquero, no era buen arquero, no, que como buen derecho era rápido, corría, era flaquito. Bueno, Mirá. y de ese equipo que jugó uno de los chicos, uno de los muchachos, después jugó en Rosario Central, de la primera de Rosario Central. Mirá vos. Lo que pasa es que, como siempre, bueno, el fútbol ahora también es igual, todo llegabas al entrenamiento porque tenías que entrenar, el tipo me dijo, yo no te puedo poner en la quinta, así te salió campeón, te tengo que poner en otra división, ¿viste? Y por tu edad y demás, pues ya tendría, pero bueno, jugar acá y jugar allá, vamos a ver cómo te ubico. Y llegaba yo al entrenamiento que había que ir a la mañana, yo y mi compañero, porque nos llamaron a 5. En total, se ha ocurrido, me decía, pibe, hoy no vas a jugar porque tengo que probar, me lo manda el contador, y yo me había viajado a tomar un colectivo, ir hasta allá, cagado de frío, y no jugaba, no voy más, digo. Y los otros muchachos por ahí siguieron, y uno de ellos, que para mí era genial, bueno, fumaba mucho, ya a los 14, 15 años fumaba con un esfuerzo. Ese pibe hubiera llegado muy lejos, pero también le hacían lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, claro. ¿Qué va a hacer? A veces son oportunidades que se dan, y bueno, y por ahí no son los mejores. El otro día lo escuchaba a quien es de Independiente, a Burruchaga, creo que. Sí, a Burruchaga. Jorge Burruchaga. Estuvo en River y nunca jugó. Mirá. Bueno, hay muchos casos así, Nunca jugó, y nunca jugó, lo tenían a Burruchaga ahí, no lo pusieron increíble. Nunca. Roberto, ¿sos muy hincha de Independiente? Yo soy hincha de Independiente, pero no soy fanático, digamos, ¿no? O sea, me gusta, yo digo, cuando me gusta el fútbol, el fútbol como juego me gusta. Claro, claro. No es, si Independiente juega mal, ¿viste? Si yo odio las patadas, las cosas que se golpean. En la época nuestra, cuando yo jugaba la pelota, pues jugábamos mucho, realmente, todos jugábamos sábado y domingo, los campeonatos eran por una copita, una cosa por el estilo, pero se jugaba. Empezábamos a las 8 o 9 de la mañana y terminaban a las 5 o 6 de la tarde. Se jugaba mucho. Si alguien te golpeaba, te agarrabas a trompadas. No se pegaba como se pega ahora, con esta violencia que se pega, como se le tiran, viste, con esos botines que tienen acero ahí abajo, viste, que son terribles. Tremendo. Pegarle con el codo, esta cosa, bueno, eso no ocurría, bueno, yo odio eso, sea del equipo que sea. Sí. Sea del equipo que sea. Para mí el fútbol es un deporte. Claro. Es un deporte. Apareció el dinero, eso es lo que pasa. ¿Y eras de ir a la cancha? ¿Eras de ir a la cancha a ver a Independiente? Yo iba a la cancha, sí, más fundamentalmente iba, como vivíamos en Villa Adelina, iba a la cancha de River, era la cancha que me quedaba más cerca. Claro. Entonces tomaba el tren, me bajaba ahí en Balneario, se llamaba Balneario la estación, y íbamos a la cancha de River, iba siempre con la barra, ¿no? Algunos, había hinchas de Rosario Central, porque había gente del barrio que era de Rosario. ¿Y quiénes jugaban en River en esa época, te acordás? Las figuras de River de esa época. No. Yo vi jugar a Walter Gómez. Oh, la gente cantaba. Esto me lo decía mi abuelo. La gente no come por ver a Walter Gómez. Era maravilloso. Qué bárbaro. Era otra época. Claro. Esta época. Mi suegro, que ha fallecido ya hace mucho tiempo, jugaba cuando el fútbol no era profesional, y agarró de la época profesional 3 o 4 años. Figura en la historia de San Lorenzo. Primero jugó en Huracán, y Huracán se lo vendió a San Lorenzo. Era arquero. Mira. Y estuvo en la primera selección, pero como arquero suplente. Mira. ¿No es cierto? Bueno. Y yo tengo acá está la foto de él,
que se encontraba con la gente de Huracán y salían a cenar, Claro. jugando a San Lorenzo. Otra época. No había, ¿no Otra es cierto? Esta cosa jugaban al fútbol, ¿no? Y si tuvieras que destacar ídolos de Independiente o jugadores de Independiente que te marcaron a vos. Bueno, yo qué sé, el último ha sido enorme jugador, El Bocha. el Bocha, ¿no es cierto? Pero varios de Independiente, pero Micheli, Checonato, Lacasia, Grillo y Cruz. Esa era la delantera Independiente, eran 5, ¿te acordás? Claro. Las delanteras, la Bruna, yo vi jugar a la Bruna, en San Lorenzo lo mismo, era como era, Pisuti en Racing. Sí, Pisuti de Racing. Claro. En San Lorenzo también tenía 3 jugadores que eran bárbaros. Y bueno, yo vi jugar a Carrillo también. Claro. Creo que fue el último partido que vi en la cancha de Independiente, porque íbamos a Independiente, mis compañeros no eran hinchas de Independiente. Mi papá era corredor en Italia, acá andaba en bicicleta mucho y cuando era soltero sé que corrió en bicicleta, le gustaba la bicicleta y los autos, ¿no? La carrera de automóvil. Y yo me hice Independiente seguramente porque Independiente había ganado algún campeonato en esa fecha y por eso viene de ahí. Y en general, bueno, había alguno que de River, pero había mezclado. Íbamos a la cancha y a ver un partido, ¿no? Cuando jugaba Independiente íbamos no solamente, aunque no fuera hincha Independiente, claro. Incluso salíamos juntos, che, vamos a ver al Rojo, tal cosa, me acompaña, y venía, la barra venía. Qué bueno. Y por eso tuvimos un problema a la salida de Independiente de ese partido con River, que terminó empatado, y casi nos matan, no sé qué, ahí en el túnel del ferrocarril, y ahí decidí no ir más, no sé, a la cancha Independiente. Después fui ya de más grande, pero claro. en esa época iba a ver a River, a la cancha de River, bueno, y nunca justifiqué la violencia de la hinchada, claro, tampoco, ¿no? Claro. Nunca, ¿no? Tirarle una vez, vi tirar en la cancha de River, hincha Independiente, por supuesto, claro, ¿no? Claro. Tirar, viste, las tapas de esas cosas de agua, el baño que están las tapas de hierro, había con la cadena, o tirarla desde abajo, que la agarra en la cabeza, lo mata. Qué locura, sí. Es unas cosas de locura, y también eso vi en la cancha Independiente con River, con un hincha de River, un boludo realmente, pero mal, un boludo de la cabeza, vino a la hinchada Independiente a putearnos y demás, ahí, abajo, y el tipo después quería bajar, escapar por el alambrado y entrar a la cancha, y lo bajaban del alambrado y lo trompeaban, lleno de sangre. Y eso también a mí te alejó. Digamos, sí, ¿viste? Me parece terrible que el hombre pueda llegar, digamos, por un partido de fútbol, ¿no? O sea, no, sí. Pegarse de esa manera. Jugar al fútbol, es tan lindo jugar al fútbol. Estamos... cierta maravilla. Bueno, ¿viste? Formar un equipo, no sé, pasa por ahí. Por eso digo que me gusta el fútbol. Claro. Y veo ahora, ¿no es cierto?, lo que pasa. Es muy triste, ¿no? Sí. Es muy triste. El que habla es Roberto Carnaghi, sí, en Radio La Red. Roberto, escucha lo que sí viene. Quiero saber cómo el pibe que vendía desodorantes y vinos, además de trabajar otras cosas también, llegó a transformarse en un capo de la escena nacional. Escucha. Contame una historia distinta de todas, un lindo balurdo que invite a soñar. Contame una historia con gusto a otra cosa y en la piel del alma ponerle un disfraz. En la charla de la largue de fin de semana, contame parte de tu historia. ¿Cuál fue el momento en que decidiste ser quien sos? ¿Cuándo fue el momento, Roberto, que dijiste, yo quiero ser actor? El momento fue, yo trabajaba en una empresa que ganaba muy bien, vendía
dentro de la empresa tenía un sueldo y podíamos toda la maquinaria nacional, eso sí, la importada la vendía la empresa. Y empecé a hacer teatro San Isidro. Y ahí un profesor, que era Camilo da Pasaro, que también era profesor de la Escuela Nacional de Arte Dramático, hoy es el IUNA, en una obra que hicimos en familia, yo hacía uno de los personajes, Damián, y me dijo, usted tiene ciertas condiciones, ¿por qué no estudia? Y entonces me dice, mire, para ahora a principio de año, usted se presenta, tiene que rendir 2 exámenes y puede entrar. Y eso fue lo que yo hice. Me fui, sin dejar lo de San Isidro, que estaba ahí en ese teatro ya hacía varios años, y trabajando yo dentro de la dirección del teatro también, éramos 3 los que estábamos, pasé a estudiar, rendí esos 2 exámenes e ingresé. Yo seguía trabajando en la empresa, trabajaba en Paseo Colón y Garay, estaba Grafex se llamaba, terminaba a las 6 de la tarde. El horario de entrada a la escuela era a las 6 menos cuarto. Entonces, yo, llegaba tarde, llegaba siempre 6:30, corriendo, ¿no? O me tomaba un taxi o algo para poder llegar al teatro, a la escuela, que en ese momento estaba ahí en Callao y Las Heras. Y entraba la semana, una cosa así, o 10 días, no me acuerdo, Locera, que era el director de la escuela, me llama y me dice, mire, usted, me acabo de enterar por la lista, que usted siempre está llegando tarde. ¿Qué le pasa? Carnay, mire, yo estoy trabajando en una empresa y termino hasta las 6 de la tarde, por eso llego a este horario. Pero dice, pero usted no puede venir siempre, no puede perder la materia. Usted tiene que llegar a 6 menos cuarto. Yo le doy este mes. Si usted en este mes no modifica eso, el mes que viene usted está fuera. Y ahí decidí, y creo que ahí decidí decir, bueno, renuncio al trabajo y me quedo con este trabajo, con la escuela. Y es un poco eso. Y también, y por supuesto conseguí un trabajo por un amigo, porque uno entra a mover. Y en esa época había laburo, no era tan difícil, no era fácil conseguir un laburo que me permitiera llegar a las 6 de la tarde ahí. Conseguí un trabajo cerca de casa, yo vivía en Villa Adelina todavía, en Munro, en una empresa, Unitego, con un compañero que se iba, y era jefe de costos, y me enseñó más o menos todo lo que tenía que ver con los números, con los costos y demás, y rendí un examen, me tomó el ingeniero que estaba a cargo de toda la parte de esa parte del trabajo. Llegué a ser los costos, jefe de costos, pero de una zona de la fábrica. El ingeniero Margués se llamaba, un catalán, la fábrica era alemana, ¿no? Los dueños eran alemanes. Y ahí estaba a las 7 de la mañana y salía a las 3 de la tarde. Y también iba los sábados, creo, una cosa así. Entonces tenía tiempo, y creo que es ahí donde yo decidí, ¿no es cierto?, que voy a ser actor, porque el sueldo que yo ganaba ahí no tenía nada que ver con el otro sueldo. El otro sueldo era, el sueldo que yo ganaba era un buen sueldo, aparte tenía la comisión. Y creo que ahí fue la decisión, y también viene el hecho que siempre le pregunté al profesor, no sé, era fundamentalmente, si yo tenía condiciones. Yo todos los meses terminaba el mes, no sé qué, maestro, no sé, era el profesor mío en primer año, segundo año era Lavata, en tercer año Camilo da Pasano, y en cuarto año estaba Osvaldo Bonet, ¿no? Entonces, todo el primer año yo siempre, pero no, Carnaghi, no, me parece yo que si la gente, yo hice tal cosa y se rió, no, justamente, lo que usted hizo, eso que hizo con el dedo, con tal cosa, está muy bien, usted creó unas cosas. Entonces, me fue dando como una seguridad de que yo podía ser actor, porque para mí, lo más importante para cualquier profesión, ¿no es cierto?, te puede gustar, más en esta profesión, el hecho de ser artista o ser jugador de fútbol o lo que sea, de ser músico, saber si uno tiene condiciones. Claro. ¿Viste? Saber si uno tiene Roberto, condiciones. Nada más, y ahí fue, creo que, eso está.
Roberto, si digo que Alfredo Alcón y el Teatro San Martín marcaron tu carrera para siempre, ¿digo bien? No. Me dieron el Teatro San Martín, justamente ahora, después voy a hacer una nota para ellos, para los 60 años del teatro. No, yo con Alfredo tuve una relación estupenda. Con el Teatro San Martín, el hecho de... Yo estaba en la revista en ese momento con Olmedo y Porcel, y El Rojo, bueno, y después estuve con Pacheco y demás, y paso al Teatro San Martín, no el elenco estable. El hecho de estar en el Teatro San Martín, que es una de las cosas que yo tuve la suerte de estar ahí. Yo trabajé y crecí porque ensayábamos a la tarde y hacíamos función a la noche. Y aparte los lunes yo iba a tomar clase con Fernández. Entonces fui creciendo, consiguiendo cosas distintas, porque tenía personajes muy importantes. Yo hice Shakespeare, Ibsen, Chekhov, Arthur Miller, Brecht. Esos personajes no son personajes chiquitos, claro, y demás, incluso Discépolo, los personajes que hice con el teatro argentino, Tito Cosa o lo que sea, pero los grandes personajes, no hice una sola obra de Shakespeare, hice varias, claro. Entonces me hizo crecer como actor, claro. Pero no, y con Alfredo más que nada me dio una relación de amistad, de encontrarme con alguien que era un grande, de verdad un grande, que también tenía una ética, esto es encontrarse con alguien que es un tipo ético, ¿no es cierto?, con su trabajo, cómo respeta y quiere a su trabajo, y cómo se enoja cuando su trabajo no es respetado por los demás. Yo no me enojo, no me da bronca o lo que sea, pero eso es lo que yo aprendí con él. Yo a Alcón lo conocía en el conservatorio, en la Escuela Nacional de Arte Dramático, profesores de verso eran María Rosa Gallo, Alcón, que fueron los que daban teatro en verso, o sea que yo lo conocía desde ahí, y trabajé con otro grande para mí, un actor maravilloso que se murió muy joven, que fue Ernesto Bianco. Claro. Ernesto también daba clases de teatro en verso, y yo con Ernesto trabajé todo un año. Ernesto todos los domingos, el día anterior, preparaba el PRODE, todo, era un tipo genial, trabajaba con los sofóbicos, hacía comicidad. Ese es el actor, digamos, con el que yo de pronto me identifico. Alfredo era un actor épico, ¿no es cierto? Tenía mucho humor en las reuniones, era muy gracioso, pero eso de pronto no lo podía trasladar al escenario, tampoco lo ha hecho, no, creo que, no sé si hizo alguna comedia en teatro, pero en general siempre hizo teatro dramático, ¿no? Obras de teatro dramáticas, y el cine que hizo también, ¿no es cierto? Bueno, dos grandes. Lo que pasa es que Ernesto murió muy joven, ¿no? Muy joven. Más acá en el tiempo... Pero sí, ellos también me marcaron. Claro. Me marcaron los tipos que con los que trabajé, con Terranova, con toda la gente que tenían realmente una entrega por su laburo. Al margen de cómo eran como personas, ¿no? Claro. Yo con Ernesto nada más que con el asunto del PRODE, con él no trabajé tanto. Fue en esa primera obra que laburé con él, ¿no? Pero después, la diferencia con Alfredo fue que yo hice muchas obras con Alfredo. Claro. El primero hice el Hamlet, después hice con Ricardo III, hice Perguín, hice varias cosas con él, hice teatro leído, venía a casa a cenar. Claro. Una amistad que yo no tuve de pronto con la otra persona, ¿no es cierto? Claro. O sea, bueno, grande, Alfredo, un ser maravilloso, ¿no? Más acá en el tiempo aparece Tato Bores, tenés 2 etapas con Tato. Esto que vamos a escuchar es de la última, el Carnaghi corrupto, que fue un personaje masivamente reconocido y repudiado. Escuchemos. Gracias, compañero. Discúlpeme, señor Tato.
¿Auspicia mi presencia en este programa? Cementerio privado Jardincito de Carnaghi. De aquí a la eternidad. Velo Carnaghi. La coraza. CCC. Carnaghi Cable Color. Para mayores solamente. Desde garganta profunda para abajo, tenemos todo. Bien, señor Tato, vayamos a lo nuestro. Vayamos a lo nuestro. ¿Qué tenés para hoy? Señor Tato, hoy tuve un día muy agitado. Déjeme que le cuente. Hoy a la mañana me desperté bien tempranito con mi radio despertador. Carnucci Audio y Video. Y enseguida me tomé un vasito de agua mineral de... Villa Carnaghi. Me desperecé y me di un bañito con jabón. Carnaghi Crema. Y me afeité con... Crema de espuma Carnaghi Y cuando Shave. miro mi reloj... Carnaghi Watch. Me dijo, Carnaghi, esta tarde no llegas a San Martín. Mejor llamás a... Carnaghi Car, su taxi amigo. Que me dejan el kiosquito donde compro un atadito de... Carnoro Box, suave, con filtro. Y un paquete de pastillas de... Carnaghi Sugar, la dulce frescura. Y comienzo mi tarea. A media mañana me tomo un tecito de... Carnaghi. Endulzado con... Edul Carnaghi. Y lo revuelvo con una cucharita del bazar de... Ferra Carnaghi. ¿Sigo? Seguí. Ahí tenés la puerta. Terminá con este chiverío. No te equivocaste de canal. Te equivocaste de programa. Estás despedido. No. Qué fenómeno que sos. Qué divertido, Roberto. Qué divertido con Tato. Sí. Bueno, fue una etapa maravillosa con Tato. También, ¿no es cierto? Bueno, tuve mucha suerte, ¿viste? Eso también, muchas oportunidades, no todos los actores la suelen tener, eso al margen de las condiciones de uno. Claro. Se presentan cosas que funcionan. Yo estaba haciendo un programa con Porcel, que él decía, el Gordo Villanueva se llamaba. ¿Viste? ¿Te acuerdas que había una historieta que se llamaba El Gordo Villanueva? Sí. Bueno, y estábamos, y el programa no funcionó. Y me llamó Borda, era el productor, y me dijo, mire, Carnaghi, acá, mirá, no me acuerdo así, mirá, para trabajar con Tato Bores, sí, le digo, sí, claro, lo he visto. Es un personaje que tenés no se te va a ver la cara. Vos te hablas, te va a escuchar, pero vos no se te va a ver la cara, porque bueno, todavía era el blanco y negro ese año, ¿no? El 79. Claro. Y yo le digo, bueno, no, pero y yo te llamo porque no se te va a ver la cara, porque vos no podés hacer 2 programas en el mismo canal. O sea, no podía hacer lo que estaba haciendo con el Gordo Porcel y lo otro. Y yo le dije, déjamelo pensar, si no se me va a ver la cara, realmente, bueno. Y digo, bueno, a los 2 o 3 días le dije, no, está bien, sí lo voy a hacer. Y bueno, después al poco tiempo empecé con él, y al poco tiempo después se levantó el programa de Porcel porque no funcionaba. Yo, estas cosas increíbles, ¿no es cierto?, en la época del proceso era. Claro, bueno, a eso quiero apuntar. ¿Cómo se hace humor político en medio de una dictadura militar como la de aquella época? Y con Tato amenazado, le pusieron una bomba en el palier del edificio donde vivía. ¿Cómo se hace humor político en ese contexto? Y bueno, difícil. Ahí yo la verdad no lo puedo asegurar ni nada por el estilo, sino el comentario que yo recibía, ¿no es cierto? Tato estaba apoyado, el Canal 13 estaba la Marina, claro. O sea que el que lo aprobó a Tato fue la Marina. No sé, la Aeronáutica y el Ejército, que estaban en otros canales, creo que no estaban muy de acuerdo. Por eso le ponen la bomba en el palier, ¿no es cierto? ¿Con quién se la puso o demás? Bueno, eso no lo sé. Mirá, nosotros lo que hacíamos era Tato. En ese momento escribía Camarota, que estaba en Estados Unidos, y lo mío lo escribía Mesa, ¿no es cierto? Todo lo que yo hice siempre no lo escribió el que le escribía los monólogos a Tato, ¿no? Y bueno, era una cámara negra atrás, y yo tenía una capucha, y tenía un agujero donde tenía un habano, y yo era el interventor del canal. Entonces Tato me traía los textos, y el texto y yo le decía, pero para que pongan los compactadores, tenemos que le había inventado Cachastore, no sé si te acordás. O sea, todas las cosas, Tato siempre tomó lo que pasaba en el país, la actualidad. Claro.
Y bueno, la compactadora era que se compactaba la basura, que había que comprar una compactadora, y en los edificios, para que no se quemara basura y hubiese tanto humo en Buenos Aires, pues eso desapareció. Entonces ponían la compactadora y terminaba saliendo un boletito que decía 2 o 3 cosas. Y pero me corta ahí, pero con eso es suficiente, le decía, hasta que teníamos toda una escena. Y así fue todo ese año, y el personaje, la gente quería saber quién era, porque tenía monólogo, ¿no? Y al año siguiente seguí con Tato. El otro día lo pasaron por televisión, y yo de barrendero. Bueno. Era barrendero y Tato no me conocía la cara, no tenía cara. Y me escucha la voz, buen día, pues yo decía, ¿cómo le va, mi querida? Buen día. ¿Cómo usted? Sí, bueno, sí, uno un día está arriba, otro día está abajo. Y después, bueno, yo era un tipo que quería pisarle a Tato y quería reemplazarlo. Me ponía la peluca, todo, y quería comenzar a hacer el monólogo. Él hacía monólogo nacional y monólogo internacional, cosa que después en la temporada posterior que Tato empezó, después empezamos con escribiendo Los Hijos, Saborido, Quiroga y todo lo demás. Tato después dejó de hacer ese monólogo. Entonces me encontraba y justo llegaba yo, decía, pues iba a empezar el monólogo y Tato me interrumpía. Era un tipo que quería, que había de interventor del canal, lo que quería era reemplazar a Tato. Así fue. Y después, bueno, Tato no hizo televisión durante casi 4 años, más o menos, que hizo, 4 años menos quizá, y aparecieron Los Hijos, y comenzamos, porque no lo contrataban los canales a Tato Bores. Eso es lo que lo contó él un día en un programa, de eso de preguntas y respuestas, y no sé qué. Nosotros fuimos a Canal 2. Canal 2 todavía se venía desde La Plata. Claro. Y grabábamos en el Teatro Estrellas. Ahí grabábamos, y ahí comenzaron Los Hijos, y ahí aparece el corrupto. Este corrupto que vos contás ahí aparece. Íbamos los lunes, y Tato hacía el Canal 2, que no lo veía nadie, hacía 9, 10, 11 puntos en ese momento. Estaba García, y yo hacía una especie de réplica de García, ¿no es cierto? Siempre rodeado de chicas, no sé qué, pero también con una cosa, también era un chanta que estaba metido en todo. Y ahí aparece un tipo que se va metiendo en política. Termina la época de Alfonsín, empieza la época menemista, y todo lo que contábamos nosotros, hablábamos, tenía que ver un poco con eso, ¿no? Los canales, la publicidad, que se pasaba trucha, ¿no es cierto?, que se cobraba. Qué bárbaro. Siempre tenía que ver con la realidad, alguien, claro, o con alguien. La realidad, ¿no es cierto?, claro. Roberto. Entonces, yo te digo algo, esto te lo cuento porque lo sigo repitiendo, el otro día lo pasan en los canales. A ver. Cuando hacíamos aquí cantó Gardel en un canal que yo le llevaba a Tato, tengo un negocito sin invertir. Un negocio sin invertir. No, Tato, no pongo un mango. Pero no puede ser, ¿cómo nos va a poner un negocio sin invertir? No invierto nada, Tato. ¿Qué? Porque pongo una barrera y entra a cobrar peaje, Tato. Esta es la realidad. Claro. Esta es la realidad. Tal cual. Y lo pasan en el canal, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes fueron los dueños? ¿Quiénes son? Una casillita que la ponía la municipalidad del lado y entraron a cobrar. Arreglaron la ruta, no arreglaron la ruta 7 todavía no echa ahora, la ruta 8 nada, ¿qué se hicieron? Después de mucho tiempo se hizo la Mar del Plata. Sí, tal cual. Una barrera y entrar a cobrar peaje. Eso, nosotros le llevábamos, yo llevaba los negocios que eran de verdad, ocultos, con gracia, yo decía que ponía una barrera, no lo decía que lo ponía sino en la calle, pongo una barrera en la calle, en el barrio, para el tipo que quiere pasar la calle, no decía la autopista o la ruta, no es cierto, pero Roberto, ¿quiénes son? Bueno, Roberto, vamos a hablar de emociones, escucha. ¿Con qué se emocionan quienes nos emocionan? En la charla, Marcas en el Alma. Sos un tipo que emociona con lo que hace, un tipo que le mejoró la vida a varias generaciones con la actuación, pero me gustaría saber qué es lo que te emociona a vos, si sos un tipo sensible.
bueno, sí, no, me emociona, me emociona la alegría y el dolor de cada individuo, de las cosas que le pasan, y bueno, las cosas que le pasan en mi familia, con los amigos, con la sociedad, ¿cierto? Bueno, es eso. Sé que hay una personita que se llama Matilda que te emociona mucho también. Me dijeron, tu nieta, ¿no? Pero ¿cómo sabes? Bueno, y mis nietas también, y mi nieto mayor, con el que realmente vivió en casa desde muy chico, muy separados, que está en Holanda y lo extraño. Y mi nieta, porque es maravillosa las cosas que hace. Entonces, estábamos viendo los dibujos que hace. Y mi mujer me dice, pero mira cómo dibuja, es una genia. Le digo, bueno, tiene que estudiar pintura. No sé qué. Bueno, me emociona porque las cosas que te dice, y cómo te mira, y cómo te... bravísima, brava. ¿Cuántos años tiene Matilda? 4 años. Chiquita. 4 años. Che, ¿cuánto hace que estás con Julia Blanco, tu mujer? Con Julia Blanco, bueno, ahora van a ser, van a ser 54 años, ¿no? Sí, en septiembre creo que cumplo 54 años. A ver, me casé en el 65, o sea que 50 años en el 15, 16, 17, 18, 19, 20. En el 20, el 3 de septiembre... ¿Y cómo se hace? Se cumplen 55 años se cumpliría, ¿Y ¿no? cómo se hace? Dame la fórmula, por favor. No hay ninguna fórmula. No hay ninguna fórmula, ¿viste? Es así, bueno. Yo creo que no es fácil, ¿no es cierto?, convivir, para nada, ¿no es cierto? Tenemos peleas atroces, y también las alegrías, ¿no es cierto? Saber cuáles son las cosas de uno y cuáles son las cosas del otro, y bueno, y no encontrar otra cosa, no que no aparezca nadie que te haga modificar eso. Julia también, una mujer del arte, de la actuación. Exacto. Mi mujer dirige, es actriz, es profesora, creó una escuela, San Miguel, sí. Ella es increíble todo lo que hace, todo, cómo se mueve, cómo va, cómo viene, bueno, todo. Es una mujer maravillosa, con la que me discuto mucho, y nos queremos mucho, pero bueno, es así. Esta es la última. Fundamentalmente que la vida, saber que el psicoanálisis también te sirve, ¿no? Pero es eso. En general, no siempre la culpa es del otro, eso uno también tiene que ver. Y cuando cambiás o demás, también llevas el mismo problema, lo llevas a la otra pareja, repetís. Claro. Saber, no hay fórmula, no hay ninguna fórmula, nada más que bueno, que nos queremos. Yo me dice, un día un compañero me dijo, pero vos seguís enamorado de tu mujer, mirá, yo lo único que te digo es que no la cambio por otra. Está muy bien, muy buena respuesta. Escuchá lo que se viene, Roberto. Esta es la última, estamos hablando con Roberto Carnaghi en Radio La Red. Si la propuesta te alarma, seguí con este presente, o si querés, simplemente atrévete un paso al frente y dale, empezar. ¿Y vos, a quién le ganaste? ¿A quién le ganó Roberto Carnaghi? ¿A quién le ganó? Le ganó a Roberto Carnaghi. Nadie, ¿no es cierto? Estoy tratando de ganarme, seguir tratando de ganarme, y ser distinto, ganarse también es eso, ¿no? Cambiar, modificarse, seguir aprendiendo, es eso. De alguna manera, el hecho de haber leído tanto, ha hecho, no sé por qué, creo que pasa por ahí, el poder hacer otras cosas, ¿no? Fundamentalmente, lo digo siempre, yo siempre fui un curioso, desde muy chico. Curioso, yo iba a los museos a ver pintura,
a los 16 años, cuando empecé a trabajar, y porque compraba libros de pintura. Yo todavía tengo esos libros de pintura, se los pasé a mi hija. Qué bueno. Es eso, ¿no? Ser un curioso. Decir, esto no me gusta, esto te gusta, ¿por qué? Tal cosa. Es algo... Yo, cuando empecé con la lectura, yo disfrutaba la lectura. Claro. ¿Por qué no iba a leer? Claro. Porque, y bueno, después vendí libros para Aguilar, bueno, una cantidad de cosas. Y pasa por ahí, y me gané a mí mismo, ¿no? O sea, me estoy formando, viste, seguramente distinto con lo que mi viejo pretendía de mí. ¿Cierto? Cuando yo me fui de Graphex, de esa empresa, mi viejo trabajaba ahí también, ya estaba jubilado, me dijo, pero vos estás loco, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a estar? Cuando yo me fui todavía no estaba casado. Yo me casé en el conservatorio. Claro. Yo me casé a los 65 años, yo tenía, estaba en tercer año, y mi mujer estaba en segundo. Claro. Nos conocimos ahí. En cuarto año, en el 66, nació mi hijo Pablo. Todavía no había terminado el conservatorio. Mi hijo nació el 27 de junio, el día que Onganía lo rajó a Ilia. Después asumió al día siguiente, el 28. Pero el día 27, mi hijo nació a las 6 de la tarde. Nació en un hospital. Y de ahí me fui al conservatorio, le dejé a mi mujer, y ahí a la noche, y Saulo Benavente, que era el profesor nuestro, Saulo genial, ¿no es cierto?, un tipo maravilloso, aprendí de ellos. O sea, no sé, viste, Saulo dijo, yo pasaba por Flores cuando era más chico, y había unos arbolitos que habían plantado, y hoy esos son árboles que están hasta arriba, dan sombra, y este país no crece nunca. Y Saulo no era radical, era más bien, era un tipo de izquierda, claro. ¿No es cierto? Estaban rajando a Ilia, engañando a este país, diciéndole que era una tortuga, largaban tortugas en la calle y demás. Bueno, y ellos me cambiaron, digamos, le gané quizás a mi familia. Mi pobre viejo escuchaba eso, nunca conocí bien la historia de mi padre porque no hablaba. Mi madre era una campesina, Saladillo, mi viejo era carpintero, pero tenía sus códigos. Cortito, la última, ¿hay algo que no hiciste que te gustaría hacer? Sí, muchas cosas. Me hubiera gustado ser un bailarín, me hubiera gustado bailar, bueno, trabajé pero no bailaba un poquito. Me hubiera gustado, era una de las cosas que yo hubiera querido ser, era violinista. Mira. Pero no tengo el oído, hay que tener el oído óptimo, ¿no? O sea, para ser violinista, al margen de saber tocar, los admiro a los violinistas. Ser músico seguramente, pero por ahí, por el violín. Me gusta la música, compraba los discos, me gusta todo lo que tenía que ver con el arte, cosa que en casa eso no estaba, no figuraba, no aparecía. Claro. ¿Y algo que te gustaría hacer? Una cosa natural que me pareció, me salió a mí, nada más. ¿Y algo que te gustaría hacer en la actuación? ¿Que te quedó pendiente o no? ¿Hiciste todo lo que querías? No, me hubiera... me ha gustado quizás, viste, a esta edad me quedas, no puedo ser Romeo, pero sí... Rey Lear, me hubiera gustado hacerlo. Cuando Halcón lo íbamos a hacer con la Belli, Halcón se fue, al mes se fue, y después lo hice con Halcón, pero ya en el teatro, en el otro teatro, en la calle Corrientes, y vino Quive Estadio al camarín, y me dijo, mira Roberto, Alfredo se ha ido, entonces yo quiero que vos hagas el personaje de Rey Lear. Y le digo, mira Quive, hace un mes que estamos ensayando, yo estoy haciendo Montecristo, Quive. Grabo hasta las 6 de la tarde. Salgo corriendo para venir a los ensayos acá, que son 6:30, siempre, o a veces el horario mío hasta las 6. Yo no puedo hacer ese personaje, no estoy en condiciones para hacer. Claro. Me encantaría, pero no lo puedo hacer. Y sabiendo con la exigencia que va a tener la Belli, es imposible. Que llamó después un actor que a la Belli le encanta y que me pareció maravilloso, Urdapilleta, que era genial, genial, bueno, y estaba bárbaro, pero y después a esta edad pienso que el Rey Lear, eso se lo dije ahora hace poco en una nota, yo voy a cumplir
cumplió 82 años. Creo que Shakespeare puso a alguien de 80 años, no tenía actores de 80 años. Ha puesto a una persona más joven, lo puso viejo, y pienso que quizá tenía que ver un poco con el Alzheimer, no sé, no existía para ellos, no, el hecho de la vejez que hace que alguien haga las barbaridades que hizo Lear cuando divide el trono, escuchando nada más que porque dijo yo te quiero, entonces la mejor parte y no escuchar lo otro. Creo que es un personaje para hacerlo hasta los 70 años. Hay que tener una energía para hacerlo bien. No digo que no lo pueda hacer, ¿no es cierto? Pero lo acabo de hacer, lo hice 2 veces, haciendo el mismo personaje con la Belli, con lo mismo, pasa por ahí, ¿no? Creo que tiene una energía. Lo veo a los ingleses a veces haciendo veo lo que yo creo que tiene que ser. Alfredo, justamente una de las cosas que me decía al final, me dice, lo había hecho el año anterior en España, y allá en España yo levantaba a la nena, la podía levantar, acá no me cuesta mucho levantarla, y digo, Alfredo, tenés 80 años, no tenés la misma fuerza que tenías, y sí, tenés razón, y después estaba un chico con el cuerpo de la chica, del personaje, y Alfredo atrás se tiraba al piso, arrodillado, bueno, pero hay una energía. Claro. Si me lo ofrecen el personaje hoy, sí, yo agarro el hecho viejo, y depende también quién dirija, qué vamos a hacer. Esa es otra de las cosas de mi vida. Roberto. Me interesa no solamente que me digan, Carnaghi, vos estás genial. No, todos tenemos que estar genial. Claro. Entonces, hacer un equipo de que todos estén bien, ¿no? Exacto, y bueno, que todos se luzcan. Roberto, es un gusto escucharte, nos encanta que estés tan vigente, te mando un gran abrazo y te agradezco por esta charla, y te quiero agradecer también porque sos un tipo que con su arte nos mejora la vida todo el tiempo. Bueno, gracias, muchas gracias. Hemos tenido una charla larguísima. Y muy linda y nutritiva para nosotros. Pero tenés 2 programas acá. Sí. Bueno, cortá. Uno, pero que vale por 2 o por varios, porque nos encantó recorrer tu historia. Me extiendo mucho. Eso es lo que... Soy muy locuaz. Y está muy bien, y nos encanta, porque aprendemos mucho cada vez que te escuchamos. Gran abrazo, Roberto. Gracias a ustedes, querido. Chao. Roberto Carnaghi ha pasado por la madrugada de Radio La Red.